¿Por qué hay amores que dejan una huella indeleble en nuestro ser? Relaciones que a lo mejor duraron muy poco o que terminaron hace tiempo. Sí, estoy hablando de esa persona en la que estás pensando justo ahora. Y si te dijera que esa relación que te cambió para siempre fue escrita antes de que nacieras, quédate y te explicaré qué son los pactos sálmicos y cómo puedes gestionar algo tan intenso de forma sana. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. En este vídeo te voy a contar el secreto que cambió mi vida. Es un tema especial para mí porque fue lo que impulsó mi despertar espiritual. Me enseñó que las respuestas no se buscan fuera, que cada problema viene también con su solución. Y así aprendí a ser mi propia terapeuta. Vamos a ver si es verdad que existen encuentros que están predestinados y por qué suelen ser los que muestran las facetas más dolorosas del amor. ¿Conoces esa frase que dice la vida es lo que pasa cuando estás ocupado haciendo tus planes? Porque pasa así normalmente. Tú te estás centrando en tu vida, en tu carrera profesional, a lo mejor acabas de salir de una relación importante o estás en una que crees que va bien. Lo último que piensas es meterte en otra relación. Incluso podrías haber pasado por una larga etapa de búsqueda de la pareja ideal, hasta el punto de tirar la toalla e imaginarte sola, mayor y rodeada de gatos. Y de repente aparece esa persona de la nada. Todo fluye de una forma increíble. Cuando estáis juntos, tu alma se siente completa, como si por fin hubiera vuelto a casa. También es posible que esa persona siempre te lleve la contraria, pero lo cierto es que es tan intenso y mágico que parece que el mundo se pinta de colores más brillantes cuando estáis juntos. Hasta que un día la otra persona de repente te dice: no puedo tener una relación seria contigo. Tu autoestima cae en picado en cuestión de segundos. Y piensas: pero si tenemos lo que la gente busca toda la vida, ¿por qué prefieres renunciar a mí? El mundo que unos segundos atrás te parecía tan luminoso, de repente se vuelve gris y sin sentido. Las cosas que antes te gustaban ya no te llaman la atención. Las personas a tu alrededor son incapaces de animarte y distraerte. Incluso tu mejor amiga parece no entender qué es lo que te pasa. ¿Qué sabrá ella, que lleva 10 años felizmente casada, de lo difícil que es encontrar a alguien tan especial hoy en día? Cansada de enfrentar tú sola tanto dolor, piensas que un profesional te podría echar una mano. Los psicólogos son los especialistas que el sistema considera acreditados para enfrentar este tipo de situaciones. Empiezas así tu camino terapéutico con la esperanza de ver resultados. Antes de empezar este capítulo dedicado a las posibilidades terapéuticas para una ruptura especialmente traumática, me gustaría aclarar un punto importante. Lo que vamos a exponer a continuación no es una verdad absoluta. No todas las relaciones y las rupturas son iguales, ni todos los terapeutas utilizarán los mismos enfoques. Es totalmente posible que tú estés contenta con tu terapia convencional o espiritual y es perfecto. Sigue así. Sin embargo, según mi experiencia personal y profesional, hay muchos casos que no encuentran respuestas con la mayoría de terapeutas. Las prácticas estándar y los tabús que existen en todos los sectores de la sanación emocional pueden proponer soluciones no solo decepcionantes, sino incluso potencialmente tóxicas. Porque cuando has pasado por algo muy intenso, tu objetivo, consciente o inconsciente, es que algo cambie para poder estar finalmente con tu persona especial o olvidarla sin sentir más dolor. Ya te digo que ninguna terapia por sí sola va a ser capaz de hacer esto. Así que sigue mirando hasta el final porque te voy a revelar el único método para estar en paz contigo misma. Ahora vamos a seguir con nuestra historia y vamos a ver qué pasa cuando por fin decides ir a terapia. Le cuentas tu historia al terapeuta. La mayoría de las veces cambiará de tema y te hablará de tu familia, de los traumas infantiles. Si tienes suerte o eres lo suficientemente valiente como para decirle que para ti es importante redirigir la atención hacia el problema principal, entonces insinuará que la persona no estaba realmente interesada en ti, que ese sentimiento correspondido que veías no era más que una proyección tuya. Vamos, que te has montado una gran película. Y así empiezas a dudar de tu capacidad de sentir las cosas, de percibir el mundo externo y tu relación con él. Mientras tanto, tu autoestima cae cada vez más bajo. Sientes que te estás volviendo loca. No queda más remedio que tratar de entender la naturaleza de esta realidad en la que vivimos. Empieza en tu vida el que se conoce como despertar espiritual. Investigas por tu cuenta, conoces personas que te cuentan historias parecidas a la tuya y te recomiendan a un terapeuta o a un coach espiritual que supuestamente hace milagros. Empiezas tus sesiones, te hace lecturas de registros akáshicos, tiradas de tarot, sanaciones con cristales y péndulos. Te confirma que ese sentimiento correspondido que percibías no era una simple proyección. No te has vuelto loca, tenías razón, tenéis un pacto álmico. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sois magníficos seres de luz que han decidido encarnar juntos para evolucionar uno con la ayuda del otro. Pero no te montes películas. Esto no significa nada, porque el libre albedrío invalida este pacto.
Simplemente su alma antes de encarnar había decidido una cosa y aquí su mente, que supuestamente no tiene ni idea de ese acuerdo, puede anularlo cuando le da la gana. Si no quieres infringir la sagrada ley del libre albedrío, tienes que olvidarlo. Si no lo haces, eres una especie de pecadora cósmica que será castigada con las duras leyes del karma. ¿Qué importa si no sabes por qué de repente ya no te quiere? La buena noticia es que tu terapeuta tiene la solución para ti. Reprogramar tu subconsciente con meditaciones, rituales, técnicas energéticas, cambios de creencias limitantes, rupturas de lealtades familiares. Parece que estás un poco mejor, pero de vez en cuando sigues soñando con esa persona. Aún así, tratas de abrirte la posibilidad de tener otra relación, pero recaes otra vez en el mismo patrón. Te animas a contárselo a tu terapeuta y la respuesta es: esto pasa porque te haces la víctima. Estás sufriendo y encima es tu culpa si no quieres sanar. Buscas un poco por internet, lees algún libro sobre el tema, sigues a los gurús de la manifestación en las redes sociales. Y sí, por lo visto tú no eres más que un conjunto de creencias que se pueden cambiar en cualquier momento. Si no cambias es porque te gusta que te digan ¡ay, pobrecita! Y tener la excusa para pasarte el día tirado en el sofá. Hay gente que se ha hecho millonaria cambiando creencias. ¿Cómo es que tú no puedes seguir adelante después de una relación terminada? Obviamente eres un fracaso total. Cuando crees que lo has explorado todo sin ver la luz al final del túnel, escuchas una vocecita que te dice: no te rindas, no tienes nada que perder. ¿Por qué no tratar de entender directamente qué son los pactos sálmicos y qué implicaciones tienen? Puedes preguntárselo directamente a tus guías espirituales y la respuesta te puede llegar con un vídeo como este que te puede ayudar a aclarar tus dudas. Según la creencia más aceptada de la espiritualidad contemporánea, las almas eligen su plan de vida antes de encarnar. Se elige todo: la familia, los estudios, el trabajo, los amigos, los enemigos y obviamente las parejas, formales e informales. Los pactos más importantes para nuestra evolución suelen ocurrir con nuestra familia álmica. La familia álmica no siempre coincide con nuestra familia terrenal, ya que también incluye a los que en una encarnación específica son amigos, parejas, compañeros de trabajo, rivales, etc. Dentro de ella hay almas muy especiales como las almas gemelas y las llamas gemelas, que junto con las relaciones kármicas constituyen los tipos de acuerdos álmicos más comunes para las parejas. Vamos a ver rápidamente qué implican. Almas gemelas son personas con las que compartimos una conexión profunda y armoniosa. Pueden ser parejas, pero también amigos o familiares, y suelen acompañarnos para enseñarnos lecciones importantes de amor, apoyo y crecimiento mutuo. Las relaciones con las almas gemelas suelen sentirse naturales y llenas de comprensión. Llamas gemelas representa la unión de dos mitades de una misma esencia o alma dividida. Esta relación es intensa y transformadora, ya que la llama gemela actúa como un espejo que refleja nuestras sombras y fortalezas, empujándonos hacia un despertar espiritual. Aunque puede ser romántica, no siempre es fácil ni permanente, ya que implica crecimiento y sanación. Relaciones kármicas son vínculos intensos que arrastran lecciones o deudas emocionales de vidas pasadas. Suelen ser relaciones apasionadas pero con patrones repetitivos o situaciones difíciles, diseñadas para ayudarnos a sanar, evolucionar y cerrar ciclos pendientes. No profundizaremos mucho en estas tres etiquetas principales porque requieren un vídeo aparte. Mientras tanto, te invito a consultar un artículo de mi blog donde hablo detalladamente de ello. Te dejo el enlace en la descripción. Lo que es importante destacar aquí es que todas las almas con las que tenemos un pacto, directa o indirectamente, están enseñando y aprendiendo lecciones con nosotros. A veces a la mente le puede parecer confuso el tipo de pacto que existe a nivel espiritual, porque es posible que con un enemigo o incluso un miembro de la familia estemos recibiendo una lección de odio y violencia que no es nada agradable. Sin embargo, podemos llegar a entender que si somos víctimas de odio y de violencia, la lección que debemos aprender es que el odio y la violencia son malos. Así desarrollaremos empatía y nos los aplicaremos con los demás. Pero en una situación así, ¿qué debe aprender nuestra contraparte? Pues lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Esto quiere decir que si en una vida eres víctima de violencia, en otra anterior o sucesiva eres quien ejerce dicha violencia para que la lección esté aprendida al 100%. La creencia más común es que todas las versiones de la lección sean protagonizadas por las mismas almas, y esto se conecta con las leyes del karma. Evidentemente hay muchos matices y teorías al respecto, pero aquí solo estamos dando una pincelada de las creencias más comunes para introducir el tema que nos interesa. O sea, ¿qué pasa con los acuerdos sálmicos de pareja? Las lecciones y las experiencias que se pueden tener con la pareja pueden ser muchas, desde las que el ego considera buenas, como el amor, el respeto, el cuidado mutuo, hasta las que se consideran malas, la violencia, el abuso, el abandono, la injusticia. Las terapias convencionales, de una manera demasiado simplista, tienden a tachar las segundas de relación tóxica, mientras que las terapias holísticas tienden a explicarlo con el simple hecho de que somos creadores de realidades y nos hemos metido nosotros mismos en ese lío. Quiero aclarar que no estoy justificando el abuso y la violencia en ningún caso, y quiero subrayarlo para que quede muy claro.
Si tienes claro que estás en una situación de abuso y peligro, no tardes ni un segundo más en pedir ayuda. Pero si te parece que las soluciones de las terapias mainstream no se aplican a tu caso, y esto es muy frecuente, probablemente ha llegado el momento de observar la situación desde una perspectiva más amplia. En muchos casos, incluido el mío personal, sería demasiado fácil decretar que se trata de una relación tóxica, que el mundo está lleno de narcisistas o que somos la causa de nuestra propia infelicidad porque nos hacemos las víctimas. Al hacernos conscientes de que tenemos un profundo pacto álmico con una persona que nos ha hecho sufrir, una vez exploradas todas las soluciones más prácticas, ¿qué hacemos? Pues dar el siguiente paso en nuestro despertar espiritual. Hasta ahora hemos buscado respuestas fuera. Estábamos sufriendo y esperábamos que alguien nos diera la fórmula mágica para estar bien. En realidad, la mayoría de los expertos de sanación emocional te dan la respuesta para salir del sufrimiento. Lo que pasa es que no lo hacen de manera clara y coherente. Estoy segura de que tus terapeutas en algún momento te lo habrán dicho. La clave es perdonar. ¿Pero qué significa realmente? Según la definición de la RAE, perdonar equivale a remitir una deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. ¿Qué crees que va a pasar si te lo tomas así? Probablemente rechazarás esta idea, ya que lo percibirás como un regalo no merecido que le estás haciendo a la otra persona. Pero los expertos de sanación emocional y las frases de Instagram te dicen que el perdón es un regalo que te haces a ti misma para liberarte. ¿Esto te gusta? Claro, le están hablando directamente a tu ego. ¿Y sabes qué se consigue así? Que tu ego quiere sentir que forma parte de ese grupo de elegidos, moralmente superiores a los demás, que son capaces de soltar el pasado porque así se empoderan. Esto es muy evidente en la típica actitud de quienes presumen de haber hecho mucho trabajo personal y de haber aprendido a soltar el pasado. Pero curiosamente se esfuerzan por mantener fuera de su vida a la persona que se supone que han perdonado. El auténtico perdón es otra cosa. Es comprender desde el punto de vista del otro por qué y para qué pasó lo que pasó, que nos estaba enseñando a nivel espiritual esa persona, de acuerdo con el pacto que tenemos. Es una toma de conciencia en toda regla. Sin alcanzar este estado, por ejemplo, es imposible vivir una de las conexiones álmicas más profundas que existen, la de las llamas gemelas. Presta atención porque este es un punto importante. Últimamente se está expandiendo la moda de definir los vínculos de llamas gemelas como algo tóxico. Y lo más preocupante es que refleja la opinión de unos cuantos expertos de sanación espiritual. No importa si crees o no en la teoría de las llamas gemelas, lo que importa es que entiendas qué implicaciones tienen las relaciones con estas características, porque las conexiones realmente significativas nunca serán fáciles. Si te limitas a tachar de tóxico todo lo que no le gusta a tu ego, que es lo que tu llama gemela no parará de mostrarte, tarde o temprano acabarás repitiendo patrones. Recuerda que tu llama gemela o cualquier alma con la que tengas un pacto es tu gran maestro, pero también está en su propio proceso de aprendizaje. Sentirte justificada a ignorar las lecciones que tu llama gemela intenta impartirte o los retos que está enfrentando al mismo tiempo que tú, porque las frases de Instagram te dicen que tienes libre albedrío, no te va a servir de nada. Lo único que va a crear es separación, mientras que energéticamente formamos parte de una unidad divina. Y las lecciones difíciles vienen a enseñarte esto. Un pacto álmico no va siempre de ser pareja y ser felices. Y tampoco se rompe porque nuestro ego se cansa del sufrimiento. Como todos los contratos, tiene condiciones. Desconfía de quienes te dicen que tu mente puede deshacer lo que tu alma pactó para tu mayor bien. Utiliza en cambio esta oportunidad única para verte y conocerte a través del otro. ¿Cómo alcanzar este estado de conciencia? Tienes que estar preparada para poner en discusión todas tus certezas, porque es un viaje en las profundidades de tu ser. No se trata de llegar a estar con esa persona o olvidarla sin sentir más dolor. Esto solo te traerá conflicto e insatisfacción constante. Un pacto álmico como el de llamas gemelas sirve para aceptar la sombra y superar la dualidad que nuestra pareja representa. Hay muchas maneras para estimular este salto de conciencia. En este canal ya hemos presentado algunas soluciones muy efectivas y seguiremos haciéndolo. Sin embargo, esto no va a solucionar todos tus problemas a largo plazo si de forma inconsciente sigues actuando desde el miedo, el apego y el resentimiento. Recuerda que no hace falta tener respuestas directas de esa persona que te ha hecho sufrir para entender por qué te abandonó, ni hace falta estar juntos en la realidad física para manifestar vuestro amor. Cuando aprendes a buscar respuestas desde el alma y el amor y no desde el miedo y el resentimiento, ocurren milagros. Esto es el auténtico empoderamiento. Si te interesa este tema y todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de WhatsApp, donde podrás conocer a otras almas maravillosas como tú y recibir consejos y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios si tú también crees que tienes pactos álmicos importantes en tu vida y cómo te hace sentir esto. Te leo. Nos vemos en el próximo video.